Perversidad, maldad y pujidos. Bienvenidos a este episodio de Perverseando con el Capi. Yo soy el Capi, ustedes son mi tripulación y estas noticias son nuestra nave. Bueno, esta noticia en particular. Les tengo una noticia muy interesante. Esta noticia que les tengo el día de hoy, la verdad a mí me dejó en shock. Es algo que se sabe, pero es algo que quería deshebrarles esta noticia que siempre es una programación que estoy dando aquí en mi canal para que se lea entre las líneas, ¿no? Se puede eh, interpretar como lectura y comprensión, porque a veces leemos las cosas, pero ciertas palabras, ciertas frases, la agrupación de ciertas frases crea una noticia en sí que el artículo no, no deshebra, no desarrolla. Entonces me gustaría leerles a ustedes este artículo el día de hoy de esta agencia de noticias llamada Al Día Dallas. México sugiere que entregaron a Ismael Mayo Zambada para beneficiar a Ovidio Guzmán. Había diferentes rumores, incluyendo que soldados estadounidenses habían cruzado la frontera para ir a arrestar a El Mayo. No se sabía qué fueron las cosas que llevaron a que él se subiera a esa aeronave, pero yo mencioné en uno de mis videos pasados acerca de la imagen del cártel mexicano. Debemos de recordar que México no es un país que produce cocaína. En México no se produce cocaína. Nosotros compramos cocaína de Sudamérica y pues precisamente se puede decir que existía para México un negocio a lo largo. ¿A qué se refiere eso? Se refiere que, oye, pues te doy chance, oye, tienes aquí un tianguis, le das chance a un primo tuyo que ponga un puesto ahí de paletas, le das chance a un primo tuyo de que venda boletos de lotería ya fuera en el estacionamiento. Sí, pues ¿por qué no? Ya que yo estoy aquí, no es ningún problema. Ahora, llega el día que la Lotería Nacional se te acerca y dice, a tu tianguis le fue suficientemente bien que quiero poner un kiosco aquí de la Lotería Nacional, y pues le tienes que decir a tu primo que pues, tiene que ir a su casa. Eh, entonces, según la Fiscalía de la República, Joaquín Guzmán López pactó con Estados Unidos su entrega y la del Mayo para cambiar de prisión a Ovidio, otro de los hijos del Chapo. Regresamos a el charro de la salsa de Tapatío, ¿no? Seamos sinceros cuando todos... seamos sinceros en que todos tenemos la opinión pública o teníamos la opinión pública y es algo cultural de que nadie quería que agarraran al Chapo. ¿Sí me explico? Incluso se volvió un término de programación pública el decir ya se escapó otra vez, ¿qué va a hacer? Era como el zorro, como Robin Hood. Aquí me parece algo muy interesante esto, porque si todos queríamos a la familia Guzmán, si incluso el presidente iba allá a los mochis a ver a su señora madre, si existía esa relación, esa comunicación, me parece muy extraño que se tirara, esa es la palabra, se tirara a su familia de esta forma. O sea, están tirando a la familia. Para empezar, tú sabes que cuando tú extraditas un narco, eso es como que el problema que existía de por qué los colombianos luchaban y peleaban de que no los extraditaran. Porque en el momento en el que te extraditan, pues te dejan en una celda sin comer, sin televisión, te suben el aire acondicionado, no te dan una cobija. ¿Sí me explico? Todo ese tipo de cosas. Y cuando pasan 6 meses, un año, existe una anécdota
Esto es de El Vicentillo, de Vicente Zambada, que cuando él fue arrestado, cuando había pasado un tiempo, le habló a su papá, le habló al abogado de su papá, fue, y le dijo, ya no aguanto más, voy a soltar, ¿no? Voy a decir lo que tengo que decir. Y si lo quieres decir en términos de históricos de México, de, por ejemplo, José María Morelos y Pavón, que hizo un plan para acabar con la insurgencia, se dice, supuestamente, que él hizo eso. Yo me imagino más una conversación diciendo, bueno, esto fueron los errores de mi ejército insurgente, por lo cual llevó a mi captura, y yo creo que estos son los problemas que existen entre el uno y el otro. Y pues bueno, y ya saben, la corona española no quería dejar a un héroe. Entonces, eso fue lo que sucedió. Él, cuando le dijo esto al Mayo Zambada, el Mayo Zambada le mandó a decir que no se preocupara, que gracias por avisar. Iban a cambiar, pues me imagino, la logística o las cosas que hacían del lugar en diferente forma, iban a operar de diferente forma. Y entonces esto nos lleva a un microscopio de lo que es mandar a los narcos mexicanos, que nosotros siempre pues, quisimos, eran como pop stars del pueblo, siempre lo fueron, a Estados Unidos a ser torturados en, ya sabes, feas condiciones durante un largo periodo de tiempo y decir que pues México hasta cierto punto tiene una responsabilidad a estas personas. ¿Por qué tiene una responsabilidad a estas personas? Pues precisamente aquí sabemos, por lo que dice este artículo, que Joaquín Guzmán López traicionó a México. Fíjense, este muchacho nació en esto. El narco se llegó a decir que era el 60% de la economía de México. Por eso Colombia ya no manda cocaína a México. Por eso ya literal todo lo hacen con recursos y por medios sancionados. Según la Fiscalía de la República, Joaquín Guzmán López pactó con Estados Unidos su entrega. Qué traidor, imagínate tú, después de vivir en encierro, después de no poder tener redes sociales, después de, bueno, ya sabes, ese tipo de cosas, después de que, pues estos muchachos viven con un calcetín, o sea, los trataron como varones de nuestro país, así es como se les trataba. Oye, ¿sabes qué? Joaquín, tú no puedes salir este viernes. Oye, tengo más de 20 años, no puedes salir. Oye, pero tengo dinero en la bolsa y tengo mi camioneta afuera. Sí, pero no puedes salir. ¿Por qué? Porque el país necesita que tú no salgas esta noche. Bueno, voy a invitar a unas amigas. No, el país necesita, tú técnicamente hoy estás en otro lugar. Entonces tú no puedes, nadie te puede ver, es más, te tienes que ir al monte. Oye, pero ¿por qué tengo yo que hacer eso? ¿Por qué? ¿Quién le da derecho? No, pues por eso tienes esa troca afuera. Oye, pero esa troca afuera lo tenía un primo, un valedor de la Barbie, que trabaja en Estados Unidos en construcción. ¿Qué acaso? Y empieza a venir este caso del esclavizar a seres humanos. Y bueno, agreguemos agravio a insulto. Ahora lo hacen un hombre históricamente despreciable. A toda la familia Guzmán. Todos los chapos, los últimos 25 años de servicio en torre para todos los empresarios de México que para dar trabajos, para dar oportunidades en México, estaban involucrados en el negocio del narcotráfico. Todo era culpa del Chapo, todo era culpa de los Ciel, todo era culpa de todo mundo. Y ahora, al final, después de que te usan, después de que te mastican y después de que te escupen, venden a tu familia. Esa señora, esa pobre doñita, yo creo que ya no va a poder vivir tranquila en los mochis. Nadie nunca se ha preguntado eso. Me da curiosidad que este artículo no mencione esto. Precisamente yo por eso
por el tipo de vida de donde yo vengo, yo tengo una franquicia de capitán segundo de artillería de mi ejército mexicano, porque precisamente los hijos de los generales, hijos de coroneles también incluso, hijos de ciertos servidores públicos en momentos muy cruciales, muy definitivos, de muchos madrazos, se les tiene que dar un rango, se les tiene que dar un... Así es como me gustaría a ustedes ejemplificar en algo real esta creación de estos varones. O sea que este joven Joaquín Guzmán López es un oficial del ejército mexicano. A él se le hablaba de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional igual o más o mejor que como se le hablaba a un comandante de una zona. Incluso algunos dirían se le dio más atención que comandantes de una región para asegurar que fuese el producto que necesitaba hacer. Y ahora, bueno, a ver si no descuartizan a su abuelita, con todo respeto. Y la del Mayo para cambiar de prisión, Ovidio, otro hijo del Chapo Guzmán, más despreciable, güey, más despreciable. Para cambiar de prisión, que no tienen lo que él quiere en comisaría, esa prisión le queda 45 minutos más lejos que la otra, así que traicionar a México. Perversidad, maldad y pujidos. Por eso empiezo, por eso digo esa frase, maldad y pujidos. Eso la gente lo lee y dice, bueno, está, yo por eso se los deshebro, se los deshebro. La Fiscalía Federal Mexicana sugirió el jueves que las autoridades estadounidenses hicieron un trato con el narcotraficante Joaquín Guzmán López. O sea que ahora Estados Unidos está haciendo trato con el capitán Joaquín Guzmán López. Yo voy a utilizar esa costumbre, si no les molesta, de darle un poco de crédito al servicio de décadas de personas y de familias, para que aunque sea, pues, no sea recordado. Y se lo digo como alguien que ha vivido una vida bastante interesante, como un jailhouse snitch, y sea recordado como el oficial militar que México en franquicia lo hizo y que ahora pues lo traicionó. Y está acusando al gobierno de los Estados Unidos, o sea que Estados Unidos se brincó a la Sedena. Los generales de la Sedena eran actores, no son generales, son actores, y por eso se dicen actores en intercambio, chupándose el dedo, ni siquiera con, oye, pero pues la gente siempre ha querido al Mayo, güey. No, que lo entregue el Joaquín está allá. Para que movieran a su hermano de una prisión estadounidense de alta seguridad. Es que no le gustaban las condiciones, así que pues la familia Guzmán vendió al pueblo de México, vendió a la industria de México, vendió a todo eso para que él estuviera. Qué triste. Qué asco. Que México, como yo mencionaba antes en lo de la reforma judicial, nadie sale a deshebrárselos, nadie sale a explicárselos, nada más que quede ahí. Nada más que alguien diga que, bueno, por eso estoy yo haciendo este programa, para que si alguien dijo, pues dije yo. En comunicado, la Fiscalía de la República también acusó a las autoridades estadounidenses de no responder a múltiples solicitudes de información sobre el caso y aseguró que la avioneta que llevó a ambos narcotraficantes de México a Estados Unidos, donde quedaron detenidos el 25 de julio, tenía múltiples registros y números de identificación, algunos de ellos falsos. Le voy a quitar la parte clase 406. Si vieron el último video de esto, de programación teteada de querer hacer a gente pendeja, le quito esta parte. Tenía múltiples registros y números. ¿Eso qué tiene que ver con esto? O sea, le estás
echando, ¿qué? Nada más para que se vea muy oficial. Entonces estamos viendo aquí que lo que les iba a comentar. Acusó a las autoridades estadounidenses de no responder a múltiples solicitudes. A ver, se supone que cada agencia de investigación, cada país es su propio ejército, su propia comunidad de inteligencia, su propio todo. No se supone que no querías intervención. Si no quieres intervención, no pidas los récords. No es que nosotros queríamos información. Pues que no tienes un ejército que haga eso. ¿Dónde está tu división de inteligencia? O sea, bueno, es que no, es que tú me das todo lo que tú tienes y yo saco lo que yo quiera y dejo lo que yo no quiera. Bueno, tú me la das a mí gratis. Por eso en este momento en México existe una sequía. Por eso en México en este momento existe ese tipo de problemas. Por eso el peso ha tenido una caída tan brutal. Y pues, cobardeamlo, ¿no? Deja a esta señora y al final de cuentas cuando se caiga todo, ay vieja pendeja. Y pues también la otra señora que no habla. Es que es una oportunidad de mostrar que... No señora, deje cuentas claras. Y aquí estamos viendo de por qué precisamente Estados Unidos, ellos y Canadá, cortaron esa relación, esa comunicación con México en sus embajadas. Que nunca pasa. O sea, eso no pasa. Eso literal no pasa. Existen niveles de formalidad personal, familiar. Personal es, préstame 500 pesos, yo te lo pago. Familiar, préstame 500 pesos. Mi familia, yo y mi familia te pagamos. Ah, bueno, entonces ya hay más gente a quien cobrarle. Préstame 500 pesos. Mi empresa te manda un cheque. Bueno, está bien. Préstame 500 pesos. Mi país te paga. Préstame 500 pesos. Mi idioma te paga. O sea, empiezas a llegar a una escala donde dices, oye, ¿sabes qué? ¿Qué es esto? ¿Qué no pensarías tú? Y esto se los digo, algo básico de grado militar. Si tú no quieres intervencionalismo y tienes que pedir información porque no tienes la calidad en tu ejército mexicano, entonces, pues cuando tú les des esa información ya digerida a nuestros oficiales de mi ejército mexicano, pues estás corrompiendo sus túneles de pensamiento. O sea, este oficial que hubiera estado leyendo es que lo lee y lo lee y lo lee y lo deshebra y lo deshebra y lo deshebra y lo deshebra y lo deshebra. Horas y horas y horas hasta decir, aquí quedó una cosa que no entendí de los múltiples registros y números de identificación. Hay algo que no entendí ahí, déjame lo busco. Y lee y lee. Estás corrompiendo eso. O sea que estás corrompiendo el derecho. Ese oficial hace una investigación que lleva un proceso judicial que mete a alguien a la cárcel. Y ese oficial está pidiendo información a través del presidente de la República a los Estados Unidos, a quien el presidente de la República está diciendo que no quiere que intervenga. O sea, es una falta de educación muy grande. Yo se los voy a decir. Esto es parte del programa de niños soldados, ¿no? Que ahorita vemos que están poniendo todos los niños. Es el sueño de todo padre y por eso hacen a niños soldados. Una de las cosas que hacen en el programa de niños soldados es te desencantan de tu propio papá. Tu papá, ya sabes, un niño que tiene un papá que es teniente, pues su papá es el teniente, llega a la escuela uniformado y mira mi papá y su papá es militar y tiene pistola y nos llevó allá a un terreno que tiene, a su rancho y se puso a tirar con el arma y yo tiré con un arma y me enseñó cómo se desarma y oye, mira, qué padre. Crean lo contrario a eso
para que siempre existe el sueño de que el hijo sea mejor que el padre, ¿no? Entonces, bueno, tu papá sí, pues es alguien muy cool, muy padre, es un oficial que pues se ganó su rango, se ganó su lugar, pero tú a tal edad, porque tienes todos los conocimientos de todo el viaje de tu papá, de todos sus amigos, de todos los otros oficiales, como toda la república le está entrando en ti, tú ya eres tu papá a los 22 años y tu papá es teniente a los 38, a los 40. O sea, no eres... Entonces, yo hubo un momento en mis años 20 cuando me senté con el general Jesús Gutiérrez Rebollo y platicaba yo con él y se me quedaba viendo y me decía, es que tú eres muy inteligente, eres muy platicón, me caes muy bien, oye, qué interesante, yo no sabía de esto. Y me puse a pensar yo, esto es un general. O sea, y existen otros generales con el mismo nivel de educación. O sea, no es por hacer los chicos, al contrario, es para decir que precisamente existe un lugar político para productos de grado militar. Pero el general Jesús Gutiérrez Rebollo fue un ranchero adinerado. O sea, eso es lo que fue. Y fue un militar y fue una persona que se le dio lo mejor que se tenía en México en los años 50, en los años 60 durante su formación, pero pues eso es la realidad y los productos que tenemos hoy son de mucho más alto nivel. Pero, pues bueno, aquí como que parece que el narco le está el narco está en la cárcel, está arruinado, no tiene droga, Colombia no le está mandando, Estados Unidos ya trata con Colombia directamente por grado de sanción para la seguridad del consumo de la cocaína, eh, por lo que se reporta, bueno, creo que no se ha reportado, con lo que se dice. El gobierno de México está diciendo que no tiene ejército, que necesita que les manden información sobre el caso, oye, que no tienes tú tu propio expediente, y al mismo tiempo Estados Unidos y Canadá están soltando esa relación con México. ¿Será que se llegó a un narcoestado? ¿Y será que se llegó a un narcoestado y después el presidente de México vendió el narco y ahora está vendiendo a su ejército y no queda absolutamente nada que vender? El gobierno estadounidense, a través de su embajador en México, negó tener vínculos con dicha aeronave y afirmó que no sabía que iba a bordo hasta que el avión estuvo en vuelo. A ver, entonces, ¿me estás diciendo que Joaquín Guzmán López desde la cárcel, o desde donde esté, no, creo que no está en la cárcel, no sé si está en la cárcel o no, ya después checaré. Me estás diciendo que Joaquín Guzmán López vendió al Mayo Zambada para cambiar a su hermano de cárcel y que Estados Unidos no sabía nada, pero aquí estaba diciendo que Estados Unidos hizo un trato con el narcotraficante Joaquín Guzmán López, pero aquí en el mismo artículo están nuevamente diciendo que Estados Unidos ni siquiera sabía que iban a llegar. O sea que todo el mundo vendió al Mayo. Vendieron al Mayo y nadie sabe quién lo vendió. El gobierno estadounidense, a través de su embajador en México, negó tener vínculos con dicha aeronave y afirmó que no sabía que Zambada iba a bordo hasta que el avión estuvo en vuelo. Ya había leído eso. El comunicado de la Fiscalía es el más reciente capítulo sobre todo lo que rodeó la misteriosa detención de los dos narcotraficantes en México. Parece que aquí hay muchas cosas misteriosas. Una reforma misteriosa, un ejército misterioso, un presidente misterioso, confundido, no sabe qué es lo que está pasando. Están, o sea, no hay droga en México, no hay narco, no hay ejército, no hay nada. O sea, ¿qué es lo que estaban buscando hacer? ¿Qué nave está capitaneando el presidente Andrés Manuel López Obrador?
En esta historia no faltan conexiones del cártel con políticos de Sinaloa, homicidios y presunta manipulación de pruebas por parte de la Fiscalía Local. En esta historia no faltan conexiones del cártel con políticos de Sinaloa, homicidios y presunta manipulación de pruebas por parte. Y no me digan que cuando dicen que el gobierno de México pidió información y no recibió respuesta al gobierno de los Estados Unidos, no me digan que fue la Fiscalía Local, porque ya sería mucho colmo. El gobierno de México anunció que quiere presentar cargos contra Guzmán López, pero no por su participación en el cártel fundado por su padre Joaquín El Chapo Guzmán, actualmente cumpliendo cadena perpetua. Para el resto de tu vida y de tu existencia vivirás en un pequeño cuarto hasta el día que te mueras eternamente. Y bueno, no te preocupes por tu mamacita, México te la cuida diciendo que tu hijo rajó y vendió al Mayo y vendió a tu socio y vendió a otro personaje querido mexicano porque a Ovidio lo cambiaran de prisión. ¡Qué horror! El gobierno de México, no sé qué, actualmente cumpliendo cadena perpetua en una cárcel estadounidense, sino por secuestrar a Zambada, obligarlo a subir un avión y entregarlo a Estados Unidos, lo que México considera un delito. ¿Es cómico el presidente de México? O sea, ¿es una burla esto? Me interesa saber. Hagamos un experimento. Aquí entre nosotros, aprovechando que mi canal está... tengo un suscriptor. Veamos quién más en México deshebra esta información así. Y después preguntémonos cuál es la situación en nuestra arma de inteligencia, en nuestro ejército mexicano, por la cual no están saliendo productos que puedan entender y leer entre las líneas. Y luego recordemos que ni siquiera estamos hablando de los oficiales, estamos hablando del pueblo que lee esto y que dice que, con todo respeto, ya saben que yo tengo la licenciatura trunca, es más, ni siquiera tiene un autor, iba a decir que un licenciado con mucha educación y mucho viaje escribió esta noticia. La fiscalía consideró también que 2 de los guardaespaldas de Zambada, uno de ellos policía, que desaparecieron tras el secuestro, habrían sido asesinados. ¿Cómo se llamaban los guardaespaldas? Les pregunto, de grado militar, situación de seguridad nacional. Porque ahí estás creando lo que se llaman huecos en inteligencia. Si eres un oficial del ejército, saca tu cuaderno y apúntalo. 2 de los guardaespaldas, o sea que existe uno que está perdido, que puede haber sido asesinado, pero que él vio todo, pero nadie sabe dónde está y nadie sabe su nombre. Así que quién sabe, podría ser yo el Capi. O sea, si me explico, podría ser cualquier persona del mundo. A ver, tú, di que tú hiciste, y eso es algo que se empieza a ver en el peor nivel del gobierno de México, en lo que llaman la caquita. Que de repente, di que tú fuiste a tal escuela. Óyeme, no. Pero están queriendo hacer productos en educación pública que literal lo que les dices, ellos lo dicen. Sin que haya un análisis más allá de. Entonces, y el otro guardaespaldas no sabemos qué. Por si aparece el otro. Y ya saben, México también tiene que venderlo o se tienen que deshacer de, como los llaman, esa presentación. Y digo, en el ejército es buen desmadre decir, es que yo soy solo una presentación y detrás de mí hay 1000 más como yo. O sea, es muy perverso decir eso y echar desmadre, pero no, les estoy hablando muy en serio. Por eso, precisamente, Estados Unidos no quiere una relación con México. Oye, ¿me puedes pasar? Es más, te lo digo, y esto es algo que les voy a compartir. Dile a la Associated Press, por favor.
¿Quiénes son esos dos guardaespaldas? No, no me lo digas a mí. Ni siquiera te molestes. Para que no haya mucho viaje. Dilo en el Associated Press cómo se llamaban esos dos. Joaquín Guzmán López llevaba tiempo negociando en Estados Unidos su eventual entrega, pero según el último comunicado de la Fiscalía podría haber llevado a El Mayo a Texas, uno de los capos más viejos y astutos de la organización criminal, para conseguir que su hermano Ovidio Guzmán, detenido y extraditado en el año pasado. Por cierto, no sé si ustedes saben, pero México, en nuestra Fuerza Aérea Mexicana tenemos la tecnología de rastrear aviones que están en nuestro espacio aéreo y de derribarlos. O sea, se puede tumbar el avión. Pero no quisieron tumbar el avión. O sea que, bueno, pues, por si al rato uno de ellos no hace exactamente lo que le dice Morena o AMLO, pues así el presidente también pudo haber participado si él así lo decía. Imagínense qué burla. No, y lo peor de todo, le lloran que no se vaya. No, existe un problema. Se les está robando de educación. Están tirando a una familia de gorra negra mexicana, como se le dice a varones en nuestra cultura española, para que la mamá ni siquiera pueda ir por un refresco. Y bueno, ese es el valor de la familia Guzmán en México. ¿Cuál es el valor de tu familia? ¿Tienes el valor o te vale? No me digan que ustedes vienen en clase 406. Joaquín Guzmán López llevaba tiempo negociando con Estados Unidos su eventual entrega, pero según el último comunicado de la Fiscalía, por cierto, nada más quería mencionar, todas estas caras, todo este desmadre que estoy echando es parte del entretenimiento, es parte de la programación que les estoy dando. Yo nací en el ejército, yo nací en el mundo del narcotráfico, yo nací en el mundo de, digamos, los back channels, si así lo quieres llamar. Y pues, bueno, no me trae placer reportar acerca de estos temas del narcotráfico porque son temas caquita. Y son temas caquita porque Colombia no está mandando coca a México. Por eso lo vendieron. Porque el viejo ya no les da, ya no les produce. Así que lo usan y lo tiran. Y pues muy triste todo esto. Y lo hago para pues mostrar mi frustración también. No crean que es nada en contra de que mi pueblo de México son una... No, les estoy diciendo que les están metiendo un calcetín. Y cada vez es más grueso y más grueso. Y que existe una situación ahí, y se los digo, por investigación personal, con unos que venden niñas mexicanas, de que dicen por ahí que el hombre mexicano no mata niñas, el hombre mexicano se roba niñas. Las niñas tienen un valor y a una niña se le puede ganar. Incluso existe la broma que hacían antes en el rancho. Te la robas de su casa, te la llevas allá, le pones una pela después de que se casen y 2 o 3 días después ya le enamoras otra vez. O sea, les estoy hablando de viejos tiempos, pero para que ustedes entiendan. O sea, nosotros no tenemos una sociedad de gente mala. O sea, existen... Nada de nos hacen falta 43. Nos hacen falta mucho más que 43. Para conseguir que su hermano Ovidio Guzmán, detenido y extraditado el año pasado,
fuese trasladado de una prisión estadounidense de alta seguridad, desconociéndose hasta el momento cuál es el estatus actual de dicha persona y ubicación dentro del territorio norteamericano. Se desconoce dónde está, pero se supone que Joaquín tiene trato con Estados Unidos. Entonces, pues, nadie ha escuchado de Joaquín, me imagino. Entonces, ¿quién está hablando por Joaquín? ¿Nadie? Entonces, ¿quién está aquí narrando? El Associated Press. No, hombre. Y bueno, el argumento de ellos. Me voy a un argumento de la comunidad de inteligencia, de gente que se quiere, que se respeta, que todo eso, pero que a final de cuentas, pues yo soy de un país y tú eres de otro, y pues ya sabes. Si toca en el camino, pues toca en el camino. Pero hasta ese entonces te quiero, vamos a echarnos unos tragos, vamos a pasárnosla bien, no hay ningún problema. La vida es bella porque... Y precisamente yo te voy a querer a ti más y tú a mí más porque quizás nos toca mañana. O sea, así, en ese tipo de mundo... ¿Sí me explico? Ni para qué comentar. Sigamos con esto. Ya me estoy saboreando esto demasiado, pero bueno, la frase que les iba a dar es que es en A, es que es en alfa. Si tú no tienes nadie en tu país que te desmenuce esto, pues entonces no mereces saber. Digan que yo soy el resto del mundo. Si nadie te quiere suficiente para desmenuzártelo, pues te chingaste. Y ya. Odia a la familia Guzmán. Y ya. No más. La vinculación entre la situación y ubicación de Ovidio G., la participación de su hermano Joaquín en el presunto secuestro de Ismael N., y ve tú si al rato no aparece en Dubái. La violencia con la que se llevó a cabo el mismo, la vinculación entre la situación y ubicación de Ovidio G., la participación de su hermano Joaquín en el presunto secuestro de Ismael N., ¿quién es Ismael N? La violencia con la que se llevó a cabo, sí, le digo nada más para que no nos familiaricemos mucho, que Ismael N se vuelve un niño muy cool de aquí del grupo. Oye, ¿conoces Ismael? Ismael N, no, pues yo no sé ni quién chingados es Ismael N, entonces lo noto. O sea, nota Ismael N. No se anda diciendo cosas que no se saben. La violencia con la que se llevó a cabo el mismo, así como las evidentes irregularidades del avión y del vuelo del secuestro, son materia fundamental de la investigación, señaló la Fiscalía. Bueno, pues entonces no necesitas respuesta de Estados Unidos, tú ya tienes tu propia investigación. A finales de julio, la Oficina de Prisiones de Estados Unidos indicó que el estado de custodia de Ovidio Guzmán había cambiado, pero no especificó qué había sucedido. Se estaba en custodia, pero cambió. O sea, se puede estar en custodia y no estar en custodia. Desde entonces, funcionarios estadounidenses y mexicanos han afirmado que Ovidio siguió bajo custodia, pero no necesariamente en el mismo lugar. Y por cierto, Ovidio es un mayor del ejército mexicano. Tiene mayor grado que su hermano mayor porque se le metió desde chamaco. Ya sabes, se le vendió desde chamaco, tristemente. Asquerosa república. La secretaria de Seguridad mexicana, Rosa Isela Rodríguez, o sea, esa no es un Ismael N., esa tiene nombre. Incluso indicó que había indicios de que Ovidio pudiera estar actuando como testigo colaborador. O sea, le estoy diciendo que lo vendieron de intercambio, lo vendieron en prisión, como que actuando como testigo colaborador. ¿Cómo que colaborador si está en una celda? No, pues es que él tiene que echarse 20 años sin hablar ni una sola palabra. Cabrón, por eso hasta le quisieron poner coronel. Eso se los cuento en el mundo aquí detrás
detrás. Porque dijeron, cabrón, un pobre muchacho que a los 20 y pico de años lo venden para estar encerrado en un cuarto para el resto de su vida, le querían poner general de bebé. El embajador estadounidense Ken Salazar aseguró a principios de agosto que no anda en la calle, está en prisión. Vamos a juzgarlo en la manera que lo hacemos en el Departamento de Justicia. La Fiscalía Federal Mexicana recordó que el avión en el que supuestamente volaron los dos narcotraficantes hacia Estados Unidos tenía múltiples registros, incluso de Colombia y algunos falsificados. Ninguno de la República Dominicana. Y algunos falsificados, y que su aproximación y aterrizaje en ese país fueron autorizados por las agencias competentes del gobierno estadounidense. Flight number 42 to Air Traffic Control. Permission to land. Permission granted. Just sit tight and we'll be right there to check up on you. O sea, ni modo que no te den permiso de aterrizar. Y se los aterrizan en el estacionamiento. Le dieron permiso de aterrizar. No, esto es... El margen del vuelo, el Departamento Federal investiga un asesinato que presuntamente tuvo lugar en el mismo lugar donde Zambada denunció que había sido secuestrado. Según dijo Zambada en una carta divulgada por su abogado, Joaquín Guzmán López, le citó a una reunión para interceder en una disputa entre un poderoso político en Sinaloa. ¿Quién es Héctor Cuen? Bueno, pues aparentemente es tan poderoso que necesitan arriesgar a Joaquín Guzmán López y a El Mayo Zambada. Muy bien. Y a toda su familia. Por... Eso pues le tengo que poner el don, porque si no le pongo el don... Imagínate. Héctor Cuen y el gobernador en ese estado, Rubén Rocha, del mismo partido del presidente de México. Pues aquí tenemos muchos nombres cuando se trata de políticos, pero tenemos muy pocos nombres cuando se trata de la investigación de Ismael N. O sea, no, esto es una burla. De grado militar es una burla. Mis muchachos de la Sedena, díganme que no es una burla. Denme esa. Digan que no es una burla. Según... No, que digan su opinión. No, que por eso no decíamos nada, que porque el Capi dijo... Al llegar al lugar solo vio a Guzmán López y a Cuen, quien justo después fue asesinado. Pero el hecho de que el poderoso capo... Qué horror, más cagada de inteligencia. ¿Quién? O sea, Cuen fue asesinado. El poderosísimo político de Sinaloa. O sea que todavía ni lo conozco y ya lo mataron. O sea, sale gente a la luz pública y se mueren en el mismo día. Y de la Associated Press, váyanse a saber el reporte de la Associated Press. Como dice la canción, por debajo de la mesa. De cómo sacó, dónde consiguió esta información. Quien justo después fue asesinado, pero el hecho de que el poderoso capo de 72 años y que nunca ahora pisó una cárcel viera la reunión como viable desencadenó una intensa polémica sobre la vinculación del cártel con autoridades. Maxim, esa oración no suena bien. Viera la reunión como viable. Empiezo después porque se llama Perverseando con el Capi y aquí desmenuzamos. Al llegar al lugar, solo vio a Guzmán López y a Cuen. ¿Quién vio solo a Guzmán López y a Cuen? El Mayo. Al llegar al lugar solo vio a Guzmán López y a Cuen, quien justo después fue asesinado. Pero el hecho de que el poderoso capo de 76 años y que nunca hasta ahora pisó una cárcel viera la reunión como viable desencadenó una intensa polémica sobre la vinculación del cártel con autoridades. Maxim
porque el Mayo es considerado por todos los expertos como el capo de mayor influencia en Sinaloa. No, pues, qué ambicioso mi gobierno de México, ¿no? Quiere agarrar a Canadá y Estados Unidos con don Héctor Cuen. Y le tengo que poner el ton porque si no, imagínense, como lo mencioné anteriormente. El gobernador Rocha negó cualquier relación con los criminales, pero la Fiscalía Federal arremetió contra la de Sinaloa al acusarla de divulgar información falsa sobre el asesinato de Cuen, lo que ya provocó la renuncia de su titular. Renunció el titular de la Fiscalía porque el poderosísimo político sinaloense Héctor Cuen, aquí con ustedes presentado y despedido, no sé. La Fiscalía Federal investiga todas estas irregularidades y anunció que citarán a declarar a los servidores públicos que sea necesario, serán necesarios para aclarar el asesinato de Cuen. El arresto de los capos que ya se presentaron antes ante cortes estadounidenses y se declararon inocentes ha puesto a México y a su colaboración con Estados Unidos en una delicada situación. Pues el presidente no está hablando con Estados Unidos y con Canadá, ni su grupo interno. O sea que ¿quién es México? Al rato van a decir que yo el Capi soy México y que yo soy el emperador, imagínense. Que yo tomé todas las decisiones desde aquí, desde mi casa, sin haber arreglado el Chi-Rock. Porque el gobierno de México, mexicano, porque el gobierno del mexicano Andrés Manuel López Obrador no se le menciona en este artículo de Alas como el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ojo con eso, porque el gobierno del mexicano Andrés Manuel López Obrador no se enteró de las detenciones hasta después de los hechos. Hubo una guerra de inteligencia ahí. Cuando salga esto, pasa algo muy triste y muy interesante. López Obrador, que desde que llegó al poder en el 2018 apoya una política de seguridad basada en el lema abrazos, no balazos. Abrazos para que te venden cobardía, no balazos. Porque definitivamente no es de arma. Considera desde hace tiempo una afrenta. Saludos a mis gafes. Algún día tomaré mi curso. Considera, es que yo pude haber sido profesional del Real Madrid, pero ya saben que mi pierna me duele, ya saben. Considera desde hace tiempo una afrenta a cualquier intervención estadounidense en México. Considera desde hace tiempo una afrenta a cualquier intervención estadounidense en México y pidió a Washington que cambiara su política de detener a grandes capos, porque en su opinión eso no acaba con el crimen organizado. Muy interesante. Esto está reportado aquí por el Associated Press al día Dallas. Quería desmenuzar esto para ustedes. Esto es el tema de el Mayo Zambada.